Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Diana Guzmán y voy a referir un poco la relación, digamos, entre el Partido Comunista, la censura estatal específicamente y la sobrevivencia y el combate a esa censura desde las propuestas editoriales del Partido Comunista, sobre todo en sus inicios. Debo decir que este es un tema muy poco trabajado en Colombia. Hay un grupo de personas que lo están desarrollando y que incluso para tener acceso a los archivos hemos tenido como que unir fuerzas y estar pues como juntos, digamos, en esa búsqueda de archivos. Y pues también quisiera agradecerle a Felipe, a Marina, a toda la organización de este evento tan necesario y tan importante dentro de los estudios editoriales, gráficos y después de las ciencias sociales. Yo voy a ir presentando imágenes como para que ustedes también se hagan una idea de visual de cuál, digamos, eran las propuestas del Partido Comunista Colombiano. Aquí vale la pena, digamos, como aclarar algo muy interesante, y es que el Partido Comunista Colombiano, pues, ya era perseguido antes de fundarse. O sea, el partido se funda el 17 de junio de 1930 de forma oficial. Ahí hay una fotografía como de las cabezas, digamos, fundadoras del Partido Comunista en Colombia, pero ya en 1919 había una ley, digamos, que prohíbe el desarrollo y obviamente la práctica del comunismo, y a eso nos vamos a referir más adelante. Entonces, lo que yo les voy a presentar es, de alguna manera, la lógica del aparato censor, pero también las prácticas del aparato censurado, es decir, cómo un aparato, en este caso el estatal, escoge unas formas de represión direccionadas obviamente a todas las maneras de expresión del partido y a lo impreso evidentemente, pero cómo el, digámoslo así, organismo censurado también establece una lógica en contra de la censura. Entonces vamos a ir hablando un poco de eso. Por el tiempo no les puedo hacer todo el recuento, digamos, de la vida gráfica del partido, pero el Partido Comunista Colombiano ha tenido un desarrollo muy fructífero, digamos, en lo relacionado con impresos periódicos y con procesos editoriales. Yo les voy a mencionar algunos de los periódicos, por ejemplo, más importante. El primero es Tierra, acá está el cabezote. Este periódico se funda el 1 de agosto de 1932 y el último número encontrado en el archivo corresponde al 2 de diciembre de 1938. Este periódico tiene muchos cambios y en Colombia se han hecho estudios sobre este periódico, sobre todo de la vida gráfica, por Victoria Peters, por Angélica Reyes, y yo tengo un trabajo sobre los rastros lectores, digamos, en el periódico Tierra. Luego tenemos el Diario Popular, dirigido por Gilberto Vieira, que es una cabeza muy importante del Partido Comunista, y este periódico estuvo de 1942 a 1946. También, perdón, también encontramos Vanguardia del Pueblo, que estuvo del 47 al 48, Voz de la Democracia, que vino del 57 al 63 y que es súper interesante, tiene una apuesta gráfica y una apuesta también literaria y de curaduría de contenidos muy interesante. Tenemos Voz Proletaria del 63 al 80, un periódico con una larga vida y que además tuvo una sección llamada Juventud, dirigida pues a la juventud comunista. Y finalmente Voz, que este periódico aparece en el 83 y aún hoy existe, nosotros lo podemos comprar en cualquier lugar. Paralela, digamos, a la impresión de estos impresos, valga la redundancia, periódicos, pues está la vida editorial. Yo voy a hacer mención de dos, digamos, editoriales, una porque es muy larga y la otra porque fue la primera. La primera, pues, fue Gráfica Centauro. Gráfica Centauro estuvo del 45 al 60. Ya el partido había publicado algunas cosas, pero digamos, ya la configuración de la imprenta y de todo el sistema impreso comienza con Gráfica Centauro. Este libro verde, el del Partido de la Revolución China, forma parte de los 8 libros que se publicaron. La imprenta se cierra por primera vez, es cerrada por el Estado en el 42, en el 47, y luego se cierra en el 56.
pero bueno, ellos persisten, digamos, en la publicación sobre todo de la línea de pensamiento soviético y chino. Solo hay un libro publicado en esta colección que es colombiano. Digamos que alrededor de todo el aparato de sensor estatal, pues la herramienta más común es, obviamente, la ley, ¿no? Entonces, como les decía, ya en 1920 hay una ley que es la 07, que es una ley que prohíbe, digamos, las reuniones de más de 10 personas. Luego, hacia 1920, aparece una ley que también, digamos, es la ley 340, que va a prohibir la práctica del comunismo y del anarquismo, los ponen en el mismo renglón, ¿no? Es un poco paradójico. Luego en el 27, en 1927, o sea, todavía no se ha inaugurado, no ha iniciado el PCC, el decreto 707 también va a prohibir cualquier manifestación en contra del gobierno y va, en este caso, a hacer una nominación concreta de los sujetos. Aquí pasa algo muy importante y es que uno de los procesos, digamos, de análisis retórico de esas leyes de censura es que está dirigida a sujetos específicos, en este caso, obreros, trabajadores públicos, manifestantes y sindicalistas. O sea, personas que, digamos, naturalmente pertenecerían a movimientos pues de izquierda o a movimientos socialistas. Entonces, no estoy haciendo una sinonimia, ¿no?, de las dos cosas, pero para el Estado lo era. Entonces, es importante decir que en ese aparato estatal hay una retórica nominal muy específica a sujetos muy específicos. Este decreto, pues también digamos que luchó contra la amenaza bolchevique y cuando, digamos, las personas dijeron, oiga, pero eso es anticonstitucional, pues la defensa del presidente Miguel Abadía Méndez, quien además pues fue muy reconocido por su participación directa en la masacre de las bananeras, diría lo siguiente, ¿no?, sobre la amenaza bolchevique. Dice, sus doctrinas no se ocultan ni disfrazan, sino que son pregonadas como un nuevo evangelio que ha de derribar la autoridad constituida, destruir el régimen de la familia y de la propiedad y borrar en el alma humana la dulce, gloriosa y consoladora noción de la patria. Dense cuenta que la defensa que hace Miguel Abadía Méndez no tiene nada que ver con los derechos políticos, sino con un circuito de moralidad, digamos, y de atentar contra la iglesia, la religión, la familia y la propiedad privada. La ley más digamos, radical fue la ley heroica de 1928, que evidentemente es la ley 69, ya prohíbe absolutamente la práctica del comunismo. Esta ley se va a derogar en el 42 y va a volver a aparecer en el 56. Digamos, lo que nosotros vemos en el aparato del Estado, en ese aparato censor, son tres dinámicas que propone Beatriz Arlo. La primera es el desconocimiento y, digamos, la absoluta y total extinción de esos impresos y de cualquier expresión del partido. Entonces, yo les quiero mostrar acá, miren, esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos cómo el Estado, pues, hace la lista de los libros que este militar barranquillero encuentra en la aduana y que son libros quemados, ¿sí? Entonces, hay una extinción. Beatriz Arlo la propone como además un desconocimiento absoluto de ese sistema impreso. En segundo lugar, las medidas ejemplares. Entonces, miren, dense cuenta acá, asesinatos, torturas, apresamientos, una cantidad de prácticas violentas contra los propagandistas, editores, periodistas del comunismo, y pues que obviamente terminan silenciando la voz de estos personajes. Y finalmente las medias palabras, dice Beatriz Arlo, que resulta en la intimidación. Entonces lo que nosotros vemos es un sistema, digámoslo así, escalonado, que va desde la extinción del impreso hasta la criminalización de la circulación del impreso. Esa es un poco como la lógica que se establece alrededor, digamos, de lo que sucede, ¿verdad? Pero aquí es donde viene un poco cuál es, ante este embate, ¿no?, de desconocer, castigar y criminalizar, cuál es el embate que
propone el comunismo. Entonces, la primera, digamos, propuesta de sobrevivencia tiene que ver con una diversificación del sistema impreso, con que muchos grupos pertenecientes al Partido Comunista tengan un sistema de propaganda y de distribución de la propaganda. Entonces, digamos, documento de 1931, un año después de la fundación del partido, se propone que cada sindicato, en este caso el sindicato de los sastres, pues tengan un sistema de propaganda y eso, digamos, configura una circulación muy masiva que evidentemente va a terminar en un control mucho más difícil de ejercer. Esa es una primera forma, ¿verdad? La siguiente tiene que ver con la traductibilidad. La traductibilidad no solamente hace referencia a la traducción literal, por ejemplo, de los textos soviéticos o chinos, sino de que los impresos contengan procesos, unidades editoriales que permitan que los lectores, en este caso militantes del partido, comprendan mejor los libros. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de Gráfica Centauro, y estos libros eran, primero, intervenidos, no era una simple traducción literal, hay cambios de títulos de parte de los traductores como Vieira y como Quimbaya, para que sean más fáciles de comprender, hay guías, hay glosarios, hay imágenes, y lo mismo pasará, por ejemplo, en el periódico Tierra, en donde la Inés Martel, la compañera Inés Martel, de la cual también estoy haciendo un trabajo. Inés es una editora fantástica de los primeros años del Partido Comunista, y ella, por ejemplo, traduce el ABC del comunismo, pues que es un documento misional y además pues fundacional del pensamiento comunista, y lo sitúa y lo traduce para los obreros y lectores del periódico Tierra. O sea, hace que sean más sencillos digamos, los textos. Esa traductibilidad es, digamos, la otra estrategia, ¿no? Ya vemos otros ejemplos. La otra estrategia es la aparición gráfica. El programa gráfico de los impresos, sobre todo periódicos, pero también de los impresos editoriales, tenía, digamos, como responsabilidad absoluta la publicación de las listas de libros o listas de revistas que llegaban al partido, que llegaban a las editoriales o que llegaban a las librerías. En Bogotá hay una librería, que es la librería Mercurio, en donde se distribuyó, digamos, toda la vida gráfica del Partido Comunista Colombiano, pero era obligatorio, esa es otra forma. Entonces vamos recogiendo. Primero, como lo hemos mencionado, la traductibilidad de los materiales, es decir, facilitar la lectura, la existencia gráfica, un programa gráfico que le dé vida a otros impresos en el propio impreso, que es lo que estamos viendo a continuación, y que también pues mencionábamos acá al principio, que es la dispersión del sistema propagandístico, o sea, que todos tengamos en nuestros grupos, células, etcétera, del partido, la posibilidad de tener un sistema propagandístico impreso que pues evite que el control sea más sostenido. Eso, ahí vamos hasta ahora. Esta es la editorial Suramérica. Aquí, pues, digamos que conservé como ellos se escriben, sin la tilde, conservé pues esa grafía, esa manera de escribir la editorial. Esta editorial es muy interesante, esta editorial pues va del 57 al 80, tiene más de 120 títulos publicados, pero esta editorial va a empezar a hacer varias cosas que también, digamos, son estrategias de la sobrevivencia editorial. En primer lugar, va a imprimir y editar los cuadernos del Partido Comunista que traen las guías de lectura y a distribuirlos. En segundo lugar, va a obedecer a una necesidad, digamos, de división, quiero mostrarles acá, de los públicos lectores, ¿sí? Una división de los públicos lectores que ya empieza a reconocer, digamos, al lector desde su especificidad. Entonces, ¿cuáles son los libros para la mujer comunista? ¿Cuáles son los libros para las obreras? ¿Cuáles son los libros para los niños? Acá les quiero mostrar
mírenlo, acá está, uno de los libros de Editorial Suramérica dedicados a los niños. Entonces hay una división del público lector, de la audiencia lectora, que también va a generar evidentemente una circulación más segura y más cotidiana, porque también la editorial Suramérica va a comenzar a imprimir la enciclopedia popular, es una enciclopedia checoslovaca que tiene, digamos, como norte la educación. Entonces hay libros de astronomía, hay libros de ciencia, hay libros de historia, hay libros de geometría. Entonces se vendían por separado, eran 11 volúmenes, se vendían por separado, se vendía la colección completa y la idea era cotidianizar el uso del libro, en este caso, pues, comunista, dentro de la educación de la familia. Entonces, había libros para niños, habían libros para mujeres, habían libros para el padre y habían libros para la escuela. Entonces, evidentemente, eso garantizaba también una circulación interesante. Y miren los colofones de Sudamérica que, digamos, hacían referencia a la importancia de la lectura, hacían referencia a los índices, hacían referencia a la Revolución Cubana. Aquí está el logo, que es hermosísimo, de Editorial Suramérica. Y aquí sí puse la tilde porque ya no me aguanté. Y pues básicamente, pues esos colofones también son estrategias de circulación y de, digamos, de fidelización del lector. La siguiente estrategia que quiero denotar es la educación. Primero, a través de la traductibilidad, también, obviamente, la diversificación de público lector, pero también las prácticas de circulación. Entonces, ellos tuvieron unas prácticas muy interesantes. Unas eran las ferias populares del libro, que se realizaban hacia la década de 1940 y 50 en barrios obreros. Y se llevaban los libros, pero además no era solamente ir y poner la carpita con el libro, sino se hacían jornadas de lectura en voz alta. Eso era muy importante, digamos, dentro del partido, ¿sí? Y lo otro también, estas ferias populares, acá hay otro ejemplo de la gran feria popular organizada por el Partido Comunista y la editorial. Entonces, lo que pasaba allí es que esas distribuciones en las ferias populares generaban unas prácticas de acceso al impreso muy interesantes. Lo primero, digamos, era, por ejemplo, colocar o poner al impreso como un militante más, ¿no? O sea, como un ser humano, digamos, personalizarlo, encarnarlo en un militante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, digamos, en el Diario Popular contra la lucha del fascismo, contra el fascismo, en donde el Diario Popular no es un diario, sino es una bandera, es, digamos, parte fundamental de la dinámica militante. El impreso es un militante más. Esa también es otra forma, digamos, interesante de supervivencia. Pero además también quiero mostrarles acá un asunto muy interesante, y es cierta analogía entre la lógica del sistema censor y la lógica del sistema censurado. Si ustedes pueden ver acá, todos, casi todos, las denuncias directas de censura que se hacían en los periódicos, en los impresos en general, estaban de alguna manera remarcadas en cajones. O sea, miren esto. Y esta resolución número 15 del 61 retoma todo el lenguaje legal de un decreto. Pero entonces lo que hace es voltear. Ustedes nos censuran a través de sus decretos legales estatales, nosotros los denunciamos a través de nuestros decretos impresos, ¿no? Entonces usan el mismo lenguaje, usan, digamos, la misma estructura, pues, gramatical de una ley, ¿sí? Pero además, así como el sistema censor también los denomina como enemigos de la moral, la iglesia y la propiedad, ellos también ejercen, digamos, una propuesta de denominación. Entonces, esta prensa es la gran prensa, la prensa colonial, la prensa que trabaja para el servicio de los monopolios. O sea, la gran prensa y la prensa colonial son los modos como estos personajes, el PSC se refiere a la prensa oficial, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una denominación. Y también en esa retórica de la denuncia hay una suerte, digamos, de personajes también claros, así como se llamaban en las leyes a los obreros, a los empleados públicos, etcétera. Acá, pues, se nombra evidentemente a las fuerzas del orden, entre comillas,
instituciones muy concretas y a todos se les denomina enemigos de la libertad. Entonces, ahí hay como un respaldo, digamos, en la ley o en el lenguaje legal para un proceso de legitimación, digamos, de las propuestas que hace el PCC. Aquí, por ejemplo, pues hay algunos ejemplos de cómo se denuncia, digamos, ese terrible, pues, flagelo de la censura. Para cerrar, yo quisiera entonces proponerles rápidamente unas conclusiones. La primera conclusión entonces es que el sistema censor tiene una lógica que se escalona desde la desaparición del objeto impreso, su extinción, que a la vez significa la extinción del militante, de quien lo produce. En segundo lugar, la analogía entre el aparato censor y el organismo censurado, que, digamos, usan el lenguaje legal como modo de legitimidad de sus prácticas, ¿no? Como tercera conclusión, tenemos la educación, digamos, como garantía de la circulación. Entonces, la traductibilidad de los materiales, digamos, para que todos puedan acceder a dichos materiales. La impresión de textos por entregas más cortos, más condensados. El uso de colofones que dan información, digamos, precisa de ciertos procesos de la revolución o de ciertos procesos sociales. La división, evidentemente, o la diferenciación que ellos hacen permanentemente en el concepto de educación. Entonces, en estos impresos que son y que tienen, digamos, como objetivo principal educar, más que informar. Eso es importante. La gran prensa informa, la prensa comunista o el impreso periódico comunista educa, ¿sí? Entonces, en ese caso, la educación es algo que se construye colectivamente y no que se da, que se construye en la lectura. En cuarto lugar, las prácticas de lectura. Entonces, los libros, los impresos traen guías, traen instructivos de cómo leer en voz alta, ¿sí? De cómo hacer lecturas en células. Entonces, por ejemplo, eso lleva indudablemente a unos circuitos de circulación muy concretos. Las ferias populares, pero también el Club de los Libros. Ellos tenían una práctica, sobre todo en la década de 1950, que era el Club del Libro, que básicamente usted compraba una membresía con muchos, o sea, somos, no sé, un sindicato de maestros. Entonces, ustedes compran una membresía, el partido les lleva los materiales y usted hace una lectura colectiva, hace una lectura entre todos, en voz alta. Esa es una forma interesante de circulación. Y la otra son las brigadas de propagandistas. Como Colombia tiene una geografía tan inhóspita, pues esas brigadas consolidaban o hacían o posibilitaban que los impresos llegaran a zonas muy, muy alejadas, pero también muy sitiadas por la política, digamos, feudal que aún tenemos en nuestro país. Pero básicamente estos propagandistas, estas brigadas, no solamente llevaban el impreso, sino que también hacían o participaban en la configuración de células de lectura, de grupos de estudio en estas zonas, en las fábricas, en los sembrados. Se llamaban brigadas propagandísticas. Ya desde la fundación del partido estaban, digamos, como propuestas, pero es hacia los años 50 y 60 en donde, digamos, existe un mayor número de estas brigadas. Y finalmente, la división de audiencias y de públicos lectores. Empezar a publicar libros a niños, a mujeres, a obreros, esa sectorización, digamos, del público lector hace que la circulación sea más segura y más concreta y más permanente, porque el niño que se forma con Sudamérica, no sé, leyendo la historia de la Revolución Cubana, seguramente va a ser el joven que va a leer posteriormente, no sé, el pensamiento de Stalin o los libros de Vieira, ¿sí?
Entonces hay como una consolidación de una fidelización, digamos, genealógica del lector. Y por último, ya para terminar, pues evidentemente una estrategia clara de sobrevivencia es fijar la atención en el lector, ¿sí? O sea, el impreso se debe al lector. Entonces, sectorizarlo, hacerle los colofones, hacerle las guías, publicar una enciclopedia que sirva para la cotidianización de ese libro en la casa familiar, hacer los círculos de lectura. Y esto tiene que ver con que evidentemente lo que propone el Partido Comunista Colombiano como una de las formas de sobrevivencia no es tanto sobrevivir en el sistema gráfico, es sobrevivir en el sistema lector, ¿sí? Porque ese lector es un militante que necesita una educación para poder accionar, ¿sí? Entonces, eso también evidencia una forma clara de concepción de la lectura y de la importancia del impreso desde el lector y no solamente desde el beneficio partidista. Eso creo que es bien interesante y bien importante. Bueno, yo termino acá y quisiera agradecerles por su atención. Muchas gracias.